Pat, la hermana de Brian, estaba preocupada porque su pequeño hermano de 3 años, con cabello rubio, no había regresado a casa. Mary Bell y su mejor amiga, Norma, se ofrecieron a ayudarla a buscarlo, aunque ya sabían exactamente dónde estaba. Cruzaron las vías del tren hasta la zona industrial donde los niños de Scottsboro solían jugar entre materiales de construcción, autos viejos y escombros peligrosos. Pat temía lo peor, ya que semanas antes, Martin Brown había sido encontrado muerto en una casa abandonada. Mary señaló unos bloques de concreto y sugirió que Brian podría estar jugando detrás de ellos. Norma, sin embargo, insistió en que él nunca iba por allí. En realidad, el niño yacía muerto entre los bloques. Norma luego diría que Mary quería que Pat encontrara el cuerpo de su hermano para impactarla. Finalmente, Pat decidió marcharse y más tarde, a las 11:10 de la noche, la policía de Newcastle encontró el cadáver del pequeño. El cuerpo de Brian estaba cubierto de hierba y maleza morada. Había sido estrangulado y cerca de él se encontraron unas tijeras rotas. Presentaba heridas extrañas, cortes en los muslos y genitales parcialmente desollados, además de mechones de cabello arrancados. Había un aire de juego macabro en la escena, una mezcla de brutalidad y algo perturbadoramente infantil. Lo más inquietante fue descubrir que en su vientre tenían grabada una M con una cuchilla. Inicialmente, parecía una N, pero alguien más la había modificado. Scottsboro, una comunidad empobrecida al norte de Londres, entró en pánico. La policía comenzó a interrogar a niños de entre 3 y 15 años. Los adultos empezaron a preguntarse si la muerte de Martin Brown, antes considerada un accidente, en realidad había sido un asesinato. Entre los sospechosos estaban Mary Bell, de 11 años, y Norma Bell, de 13, quienes no tenían parentesco. Mary se mostró evasiva y actuaba de manera extraña, mientras que Norma parecía emocionada por el asesinato, riendo como si todo fuera un juego. A medida que avanzaba la investigación, Mary intentó desviar la atención hacia un niño de 8 años, asegurando que lo había visto con Brian el día de su muerte y que lo golpeó sin motivo. También mencionó que ese niño había jugado con unas tijeras rotas. Sin embargo, la policía sabía que ese niño estaba en el aeropuerto esa tarde. Al revelar detalles sobre las tijeras, evidencia de que solo el asesino podía conocer, Mary se delató. El 7 de agosto, durante el funeral de Brian, el detective Dobson observó a Mary entre la multitud. Ella reía y frotaba sus manos mientras sacaban el ataque. En ese momento, el detective supo que no podía esperar más, si no la arrestaban, ella lo haría de nuevo. Decidido, interrogó nuevamente a Norma, quien finalmente confesó que Mary le había dicho que había matado a Brian y la llevó a ver su cuerpo. Según Norma, Mary le explicó cómo lo había estrangulado, empujando sus pulmones para asegurarse de que muriera. Esa misma noche, la policía arrestó a Mary. Aunque sus ojos azules se veían borrosos, mantuvo la compostura y actuó como si estuviera en una película de policías y ladrones. Nada la sorprendía y no admitió nada. Durante el interrogatorio, Dobson intentó atraparla en una mentira mencionando que un hombre la había visto cerca del lugar del crimen. Mary respondió con rapidez, insinuando que la única manera de haberla visto era si tenía una vista excepcional, como si supiera exactamente qué estaban buscando los detectives. Tras horas de interrogatorio, Mary se negó a hacer declaraciones, alegando que siempre la culpaban a ella. A las 3:30 de la mañana, fue liberada, pero el detective Dobson no tenía dudas, debía traerla de vuelta. Reunió más evidencia y la arrestó nuevamente. Esta vez, Mary admitió haber estado presente cuando Brian murió, aunque su confesión tomó un giro extraño. En su declaración oficial, Mary describió el día en que Brian desapareció. Dijo que ella y Norma lo vieron en la calle y lo invitaron a la tienda, aunque sabían que no tenían dinero. Brian la siguió hasta un área apartada, donde Norma, según Mary, comenzó a provocar a otro niño. Finalmente, pasó por una tienda y cruzó una valla por un agujero. Esta historia, aunque detallada,
Solo rascaba la superficie de lo que realmente había sucedido aquel día. Cruzaron las vías del tren y Mary le preguntó a Norma a dónde iban. Norma mencionó una charca donde había renacuajos. Al llegar, encontraron un tanque largo con un gran agujero rodeado de otros pequeños. Norma le dijo a Brian que entraría porque una mujer estaba llegando en el autobús número 82 con cajas de dulces. Una vez dentro, Brian comenzó a llorar y Norma le preguntó si le dolía la garganta, luego empezó a apretarle el cuello mientras él seguía llorando. Después, lo llevó hacia unos bloques grandes diciéndole que ese era el verdadero lugar donde llegaba la señora. Al llegar a los bloques, Norma le ordenó acostarse y él obedeció. Le pidió que levantara el cuello, lo sujetó y luego le dijo que lo bajara. Pasó sus manos por su cuello, palpándolo antes de apretarlo con fuerza. Sus dedos se pusieron blancos por la presión. Brian luchó por liberarse, mientras Mary intentaba apartar a Norma sujetándola por los hombros y levantando su barbilla, pero Norma gritó y continuó. En un momento, golpeó la cabeza de Brian contra un pedazo de madera o una esquina, dejándolo inconsciente. Su cara se tornó pálida y azulada, con los ojos abiertos y los labios morados cubiertos de saliva espesa. Norma lo cubrió con algo y Mary le dijo que no quería tener nada que ver con eso, que debería delatarla, pero no lo haría. Cerca de ellas, una pequeña perra lloraba y Norma la amenazó con hacerle lo mismo. La perra siguió llorando y cuando Norma intentó agarrarla por el cuello, el animal gruñó. Ahora, no seas impulsiva, dijo ella antes de irse. Mary llevó a la perrita a su casa, mientras Norma actuaba de manera extraña, haciendo muecas y gestos con las manos. Luego, dijo, este es el primero, pero no será el último. María sintió miedo. Más tarde, Norma fue a su casa, tomó unas tijeras y las escondió en su ropa. Le pidió a Mary que buscara un bolígrafo para escribir una nota en el estómago de Brian, pero Mary se negó. Norma también tenía una cuchilla de afeitar Gillette y quiso demostrar su filo cortando la parte deshilachada de su vestido. Regresaron al lugar donde estaba Brian y Norma le cortaron el cabello. Intentó hacerle cortes en la pierna y la oreja con la cuchilla. En ese momento, vieron a un hombre caminando con una niña de cabello largo y rubio. Vestía una camisa roja a cuadros y jeans azules. Mary se alejó mientras Norma escondía la cuchilla bajo un bloque de concreto y dejaba las tijeras junto al cuerpo. Luego, salió corriendo por la hierba, pero Mary no podía correr bien porque llevaba zapatillas negras. Cuando avanzaron un poco más, Norma le dijo a Mary que se metería en problemas por lo que había hecho. Mary respondió que no había hecho nada, que ni siquiera tenía el valor de matar un pájaro. Al llegar a casa, Mary estaba al borde de las lágrimas y le advirtió a Norma que si Pat, la hermana de Brian, se enteraba, la mataría. Esa noche, ayudó en la búsqueda de Brian y trató de insinuarle a Pat dónde estaba el niño, pero Norma la convenció de que no lo buscara en los bloques. Mary se quedó en casa desde las 7:30 de la tarde hasta que se enteró a las 11:30 de la noche de que habían encontrado el cuerpo de Brian. Al día siguiente, Norma mencionó que quería que la enviaran a un hogar de acogida. Le propuso a Mary huir juntas, pero ella se negó. Entonces, Norma dijo que, si entraban a un hogar, alimentarían a los niños pequeños, los matarían y luego escaparían otra vez. Mary hizo su declaración a las 6:55 de la tarde, afirmando que la había hecho por voluntad propia y que era verdadera. Sin embargo, los detectives notaron que su versión intentaba culpar a Norma. Finalmente, el inspector Dobson acusó formalmente a Mary Bell del asesinato de Brian Howe. Mary respondió con indiferencia, «Está bien para mí». Luego, arrestaron a Norma, quien reaccionó con ira, gritando que no era culpable y que se vengaría. Ambas fueron encarceladas en la comisaría del West End de Newcastle. Su juicio capturó la atención de toda la nación, horrorizada por lo sucedido. Mientras tanto, la policía empezó a reevaluar la muerte de Martin Brown y tratarla como un homicidio.
El comportamiento de Mary después de la muerte de Martin había sido tan evidente que resultaba sorprendente que no la hubieran detenido antes. Tal vez, si lo hubieran hecho, Brian Howe seguiría vivo. Sin embargo, muchos en el vecindario veían a Mary como una niña fanfarrona. Un niño comentó que cuando ella gritaba, «Soy una asesina», todos simplemente se reían. Antes de la muerte de Martin, Mary ya había atacado a otros niños. El 11 de mayo de 1968, un niño de 3 años fue encontrado detrás de unos cobertizos abandonados cerca de un pub, sangrando por la cabeza. Norma y Mary fueron quienes lo encontraron. Resultó ser primo de Mary y había caído desde un borde alto. Más tarde, Mary admitiría haberlo empujado. Al día siguiente, 3 niñas que jugaban cerca de una guardería fueron atacadas. Una de ellas contó que Mary la había agarrado por el cuello y la había estrangulado. Luego, hizo lo mismo con otra niña llamada Susan. La policía fue alertada y Norma declaró que Mary había preguntado, ¿qué pasa si ahogas a alguien? ¿Se mueren? Luego, agarró a otra niña por el cuello y la apretó hasta que su rostro se puso morado. Norma dijo que huyó y dejó a Mary allí, asegurando que ya no era su amiga. Según el informe oficial del 15 de mayo, ambas niñas fueron advertidas sobre su conducta. 10 días después, Martin Brown fue asesinado. Él fue visto por última vez a las 3:15 de la tarde y su cuerpo fue descubierto a las 3:30 de la tarde en el suelo de una casa abandonada. 3 niños que buscaban madera lo encontraron tirado boca arriba junto a una ventana, con sangre y saliva en su rostro. Asustados, llamaron a unos trabajadores de construcción cercanos que recordaban haberle dado galletas a Martin ese mismo día. Subieron corriendo las escaleras y trataron de reanimarlo, pero ya estaba muerto. Uno de los niños vio a Mary Bell, ya una amiga, acercarse a la casa y detenerse justo afuera. Cuando Mary y Norma llegaron a la casa abandonada donde Martin había sido encontrado, Mary sugirió entrar. Se colaron entre las tablas y Mary le mostró a Norma el lugar donde había matado a Martin. Sin embargo, fueron expulsadas del lugar. En lugar de marcharse, decidió buscar a la tía de Martin para contarle que había ocurrido un accidente. Le dijeron que creían que el niño muerto era Martin y que había sangre por todas partes. Mary incluso se ofreció a llevar a la mujer al lugar de los hechos. Extrañamente, la policía no encontró señales de violencia en el cuerpo de Martin. Solo había una botella de aspirina cerca de él, lo que hizo que los investigadores supusieran que había ingerido las pastillas. No había marcas de estrangulamiento ni signos visibles de agresión, por lo que las autoridades concluyeron que su muerte había sido un accidente. La investigación criminal no fue llamada y el informe oficial dejó la causa de la muerte sin resolver. Sin embargo, la comunidad de Scottsboro no pudo simplemente aceptar la tragedia y organizar protestas contra las condiciones peligrosas de los edificios abandonados del vecindario. Mientras tanto, Mary y Norma inquietaban a la familia de Martin con preguntas incómodas. La tía de Martin recordó cómo las niñas no dejaban de preguntarle, ¿extrañas a Martin? ¿Lloras por él? ¿June lo extraña? Siempre sonreían mientras preguntaban, hasta que la tía no pudo soportarlo más y les ordenó que se fueran y que no volvieran. La madre de Martin, June Brown, también tuvo un encuentro escalofriante con Mary. Un día, tras un golpe en la puerta, se abrió y encontró a Mary sonriendo. La niña le pidió ver a Martin. June le respondió que Martin estaba muerto. Mary, sin perder la sonrisa, replicó, «Oh, lo sé. Solo quería verlo en su ataúd». June quedó sin palabras, horrorizada de que una niña tan pequeña quisiera ver un cadáver, y le cerró la puerta en la cara. El comportamiento de Mary no se limitaba a la familia en duelo. Al día siguiente de la muerte de Martin, Mary celebró su 11º cumpleaños tratando de estrangular a la hermana menor de Norma. Afortunadamente, el padre de Norma la vio a tiempo y apartó las manos de Mary de la niña. Le dio un golpe en el hombro, pero el día no terminaría allí.
A la mañana siguiente, el personal de la guardería en Woodlands Crescent hizo un descubrimiento inquietante. La escuela había sido saqueada, los materiales escolares estaban esparcidos y los productos de limpieza derramados por el suelo. Esa misma mañana, Mary dibujó en su cuaderno una imagen de un niño en la misma posición en la que fue encontrado Martin Brown, con una botella cerca y la palabra tableta. En su escrito, describió el hallazgo del cuerpo como si fuera un evento casual. El sábado estaba en casa y mi mamá me envió a preguntarle a Norma si quería subir conmigo. Bajamos por la carretera y había mucha gente junto a una casa vieja. Pregunté qué pasaba y dijeron que un niño simplemente se había acostado y murió. Para la maestra, la entrada en el cuaderno no parecía inusual, aunque Mary fue la única estudiante que escribió sobre la muerte de Martín. El viernes de esa misma semana, sonó la alarma recientemente instalada en la guardería. Mary y Norma fueron atrapadas infraganti, pero negaron haber irrumpido en el lugar. Fueron liberados bajo la custodia de sus padres y se fijó una fecha para que comparecieran ante el tribunal juvenil. Poco después, Mary atacó a Norma en el arenero de la guardería. Un niño que estaba cerca vio cómo Mary arañaba a Norma y le daba una patada en el ojo. Luego, Mary gritó, «Soy una asesina», y señaló la casa donde encontraron el cuerpo de Martín. Allí, en esa casa, fue donde lo maté. Sin embargo, el niño no le tomó en serio, ya que Mary era conocida por ser una fanfarrona. A finales de julio, antes del asesinato de Brian Howe, Mary visitó la casa de los Howe y les dijo que sabía algo sobre Norma que la llevaría directamente a prisión. Luego reveló su secreto. Norma puso sus manos en el cuello de un niño. Era Martin Brown. Lo presioné y simplemente cayó. Para enfatizarlo, Mary agarró su propio cuello en un gesto de estrangulamiento antes de marcharse. Días después, ella misma estrangularía al pequeño Brian Howe. La necesidad insaciable de Mary por presumir de sus crímenes la llevó a atacar a otro niño inocente. La primera noche en sus pequeñas celdas en la comisaría del West End de Newcastle, Mary y Norman no dejaban de gritarse a través de las puertas, según contó una de las policías que las vigilaban. La comisaría no estaba preparada para albergar a delincuentes infantiles, por lo que hicieron lo mejor que pudieron con los recursos disponibles. Finalmente, les ordenaron callarse. En un momento, Mary gritó con enojo algo sobre su madre. Tenía miedo de dormir porque solía orinarse en la cama y temía que eso ocurriera en la celda. Siempre lo hago, confesó. En casa, su madre la humillaba cruelmente por ello, obligándola a frotar su cara contra el charco de orina y colgando el colchón afuera para que todo el vecindario lo viera. Durante su encarcelamiento, las guardias comenzaron a conocer mejor a Mary. La describieron como inteligente, segura de sí misma y con un tono burlón. A veces, sus comentarios las horrorizaban, pero también la veían como una niña asustada que no comprendía la magnitud de sus acciones. En medio de la noche, Mary a veces se sentaba de golpe en la cama. Su agresividad tenía una cualidad casi infantil. En una ocasión, apretaba el cuello de un gato callejero y una guardia le pidió que lo soltara. María respondió: «Oh, no siente nada. Además, me gusta lastimar cosas pequeñas que no pueden defenderse». En otra ocasión, dijo que quería ser enfermera. Así podría clavar agujas en la gente. «Me gusta hacer daño a las personas». Sobre su familia, Mary guardaba silencio. Había sido entrenada para no hablar, especialmente ante figuras de autoridad. Su padre, Billy Bell, era un ladrón. Su madre, Betty Bell, era prostituta y solía viajar a Glasgow por negocios. Para recibir asistencia del gobierno, Betty hacía que sus hijos llamaran tío a Billy, en lugar de papá. Los servicios sociales de Newcastle apenas sabían nada sobre la familia de Mary. Un detective que visitó su casa la describió como un lugar sin vida, sin calidez, más una estructura vacía que un hogar. Quizás por la falta de reacción de Mary, los psiquiatras la consideraron psicópata. Uno de los médicos que la evaluó durante su encarcelamiento dijo:
He visto muchos niños psicópatas, pero nunca uno como Mary, tan inteligente, tan manipuladora, tan peligrosa. Durante el juicio por los asesinatos de Martin Brown y Brian Howe, Mary haría poco para despertar compasión. El juicio de Mary y Norma comenzó el 5 de diciembre de 1968 en Newcastle y duró 9 días. La atención mediática fue moderada en comparación con los estándares sensacionalistas actuales, pero creció conforme avanzaban las audiencias. Para el último día, la prensa estaba en todas partes. A pesar de los esfuerzos por hacer el juicio menos intimidante para las acusadas, ambas parecían desconcertadas. Mary aparentemente estaba atenta, pero luego admitió que todo el proceso fue un borrón para ella. El fiscal Rudolph Lyons argumentó que quien mató a Brian Howe también había asesinado a Martin Brown. Expuso, con detalle, el comportamiento sospechoso de ambas niñas, cómo acosaron a la familia en duelo con preguntas morbosas, cómo vandalizaron la guardería al día siguiente del asesinato y cómo dejaron notas que equivalían a una confesión. Para Norma, estas notas fueron la prueba más incriminatoria. El análisis de caligrafía demostró que ella había escrito, «Yo asesiné para poder volver». Si Norma era realmente inocente, ¿por qué participó en estas escrituras escalofriantes? Finalmente, el fiscal planteó la pregunta clave. ¿Cómo supo Mary Bell que Martin Brown había sido asfixiado? La información sobre cómo Martin Brown había sido estrangulado no era pública, pero Mary lo demostró frente a los presentes en la casa. Además, las pruebas forenses la incriminaban aún más. Fibras grises de uno de sus vestidos de lana fueron encontradas en los cuerpos de ambas víctimas, mientras que fibras de la falda granate de Norma estaban en los zapatos de Brian. Aunque aún había dudas sobre la culpabilidad de Norma, la mayoría consideraba a Mary responsable del crimen. Según la periodista Gita Serini, quien asistió al juicio, la gran incógnita era si Mary era simplemente una niña o un monstruo enfermo, una mala semilla. La presencia de su familia en la corte no ayudó a su caso. Su madre, Betty Bell, interrumpía constantemente el juicio con gritos y llantos exagerados, mientras su peluca rubia se resbalaba de su cabeza, dándole un aspecto ridículo, como si fuera un personaje mal accionado de una telenovela. Salía dramáticamente de la sala solo para regresar momentos después. Su padre, Billy Bell, en cambio, se mantuvo en silencio e indiferente a los desplantes de su esposa. Mary, descrita como una niña bonita e inteligente, con cabello oscuro y ojos azules afilados que, cuando se enojaba, parecían emocionalmente vacíos, generaba una mezcla de horror y curiosidad en los observadores de la sala. Sin embargo, no sabía cómo ganarse la simpatía del jurado. En una ocasión, le comentó a un oficial, «Una mujer en la galería me sonríe, pero yo no le devuelvo la sonrisa». No es un asunto para sonreír, ¿verdad? ¿Al jurado no le gustaría que sonriera, o sí? Norma, en cambio, tenía el apoyo de una familia mucho más compasiva. Era la tercera de 11 hermanos y reaccionaba ante las pruebas con una mezcla infantil de miedo y llanto nervioso. Para Mary, llorar era una señal de debilidad. Norma fue la primera en declarar. Su abogado defensor, R.P. Smith, le preguntó sobre el día en que Martin Brown fue asesinado. Norma explicó que Mary se había asomado la cabeza por la cerca y le dijo que había ocurrido un accidente. Luego la llevó a la casa abandonada donde acababan de encontrar el cuerpo de Martin. Mary quería contarle a Rita lo sucedido y hablar sobre la sangre que había por todas partes. Para la fiscalía, Norma era un testigo clave para demostrar la naturaleza violenta de Mary. Durante el interrogatorio, el fiscal Rudolph Lyons le preguntó: ¿Mary alguna vez te mostró cómo se podía matar a niños pequeños? Norma respondió afirmativamente. Bueno, eso es algo muy malo, ¿no? Continuó Lyons. Pensar en matar niños y hablar de ello. Norma, mira. La noche antes de su testimonio, Mary le preguntó a una policía el significado de la palabra inmadura. Al enterarse de que Norma era considerada más inmadura, preguntó con interés:
Si yo soy la más inteligente, ¿eso significa que recibirá toda la culpa? El sexto día del juicio, Mary fue llamada al estrado. La sala estaba abarrotada, y según Serini, ese día el ambiente tenía un morbo particular que solo se asocia con ciertos tipos de juicios por asesinato. Mary se mostró serena y llena de lógica. Cuando le preguntaron por qué había querido ver el cuerpo de Martin Brown en su ataque, respondió: nos estábamos desafiando entre nosotras, y una no quería parecer una cobarde o algo así. Cuando le mencionó el dibujo incriminatorio que hizo en su cuaderno sobre el cuerpo de Martín junto a una botella, ella justificó diciendo que solo había oído rumores de que había una botella de pastillas cerca del cadáver y que lo incluido en su dibujo para que se viera mejor. También explicó que acusó a Norma de haber matado a Martín porque ese día habían discutido y no se le ocurrió otra cosa que decir. Sobre cómo supo que Martín había sido asfixiado, Mary respondió que lo había visto en la televisión. Lo ves en la tele, en las películas de los apaches y todo eso. Los expertos en caligrafía confirmaron que las notas encontradas en la guardería habían sido escritas por ambas niñas. De hecho, analizaron cada letra individualmente porque Mary y Norma habían alternado la escritura. Norma declaró que la idea de escribir las notas surgió en la habitación de Mary mientras dibujaban con un bolígrafo rojo. Según ella, Mary quería escribir unas notas para meterlas en sus zapatos. Mary quería que las notas fueran usadas en el allanamiento a la guardería, explicó Norma. Mary admitió que ambas participaron en la escritura, pero insistió en que llevarlas a la guardería fue idea de Norma. Norma dijo: ¿vienes a la guardería? Y yo respondí: está bien, porque ya habíamos entrado antes, reconoció. Estábamos siendo destructivas, pero lo hicimos por diversión. Nos parecía una gran broma. Mary también aseguró que Norma quería que la enviaran a un hogar de acogida y que le pidió que escaparan juntas. Cuando le preguntaron por qué Norma quería huir, Mary dio una respuesta inquietante. Porque podría matar a los pequeños. Eso fue lo que dijo, su voz se volvió más aguda, y luego huir de la policía. A pesar de sus acusaciones mutuas, las niñas tenían una conexión extraña durante el juicio. Según Serini, sus cabezas se giraban la una hacia la otra, sus miradas se encontraban y sus rostros se quedaban inexpresivos y curiosamente similares. Parecían reafirmar su vínculo en silencio. Sin embargo, también hubo momentos de traición. Sacudían la cabeza con incredulidad o furia ante las declaraciones de la otra. Se miraban con rabia cuando escuchaban que la otra las había acusado de algo impactante y comentaban en voz alta. Norma reaccionaba con lágrimas y gritos desesperados de «no» o «no», mientras que Mary respondía con airadas y fuertes declaraciones. Finalmente, el juez prohibió cualquier contacto entre ambas durante el juicio. Ninguna de las dos asumió responsabilidad por la muerte de Martin Brown, pero ambos admitieron haber estado con Brian Howe el día en que murió. Mary insistió en que Norma había estrangulado a Brian. Cuando le preguntaron si temía que Norma pudiera matarla también, respondió con seguridad. No se atrevería, porque yo me voltearía y la golpearía. Por otro lado, la versión de Norma era más cercana a la verdad. Explicó que Mary, a quien llamaban May, le ordenó a Brian que se acostara y luego comenzó a hacerle daño. Norma mostró cómo Mary le tapó la nariz a Brian, quien comenzó a ponerse morado y trató de apartar sus manos. Según Norma, cuando Mary estaba lastimándolo demasiado, le dijo: Norma, sigue tú, mis manos se están poniendo gruesas. Norma aseguró que se estaba llorando antes de que Brian muriera. Luego fue a la casa de una amiga donde hicieron pompones, una actividad extraña tras presenciar un asesinato. Si Norma estaba realmente aterrorizada por Mary, ¿por qué regresó con ella después para hacer marcas en el cuerpo de Brian? Mary tomó unas tijeras porque quería cortarle el cabello para dejarlo calvo. También tenía una cuchilla de afeitar para hacerle cortes en el estómago. El veredicto era claro: Mary sería condenada por asesinato o homicidio involuntario. Aunque había más simpatía por Norma, aún no se sabía qué castigo recibiría.
La defensa necesitaba demostrar que Mary tenía trastornos mentales y que no era completamente consciente de la gravedad de sus acciones. La defensa presentó a los psiquiatras que evaluaron a Mary. El doctor Robert Orton testificó que ella sufría de una personalidad psicopática, caracterizada por una falta de empatía hacia los demás y una inclinación a actuar impulsivamente sin considerar las consecuencias. Esto planteaba la cuestión legal de la responsabilidad disminuida, un concepto que el juez Cusack explicó al jurado citando una ley del Parlamento de 1957. Según esta ley, si una persona comete un homicidio pero sufre de una anomalía mental que afecta significativamente su responsabilidad, no puede ser condenada por asesinato. En los alegatos finales, la fiscalía describió a Mary como una niña cruel e insensible, mientras que presentaba a Norma como una víctima de su influencia maligna. El fiscal Lyons declaró: Norma es una niña sencilla, con una inteligencia inferior al promedio. Mary, en cambio, es una niña anormal, agresiva, cruel, incapaz de sentir remordimiento, con una personalidad dominante, una inteligencia poco común y un nivel de astucia casi aterrador. La defensa intentó evitar que Mary fuera vista como un monstruo y planteó preguntas más profundas. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué llevó a Mary a hacerlo? Es fácil condenar a una niña sin detenerse a reflexionar sobre cómo se llegó a esta tragedia. El jurado, compuesto por 5 mujeres y 7 hombres, deliberó durante menos de 4 horas. Norma fue absuelta de homicidio involuntario y sufrió con evidente alegría. Mary, en cambio, fue declarada culpable de homicidio involuntario por responsabilidad disminuida en las muertes de Martin Brown y Brian Howe. El juez Cusack dictó para Mary una sentencia de detención por tiempo indefinido, lo que significaba que su reclusión no tendría un plazo determinado. La niña rompió en llanto, pero su familia no la consoló. Norma, por su parte, recibió 3 años de libertad condicional por el allanamiento a la guardería de Woodlands Crescent y fue puesta bajo supervisión psiquiátrica. La justicia británica no tenía precedentes sobre donde encarcelar a una niña de 11 años culpable de homicidio. No podía ser enviado a prisión, pero tampoco a un hospital psiquiátrico, ya que estos no estaban preparados niños para como ella. Además, era demasiado peligroso para las instituciones que albergaban menores con problemas de conducta. Finalmente, la enviaron a un centro de reclusión para varones, lo que provocó problemas más adelante, cuando llegó a la pubertad. El caso de Mary Bell es interesante porque, en algún momento, pareció reformarse. Cuando fue liberada a los 23 años, reanudó su vida y tuvo una hija. Ella afirma haber cambiado completamente, dejando atrás la frialdad y la violencia que la caracterizaron en su infancia. Esto genera preguntas importantes: ¿puede curarse una sociópata violenta? ¿Es posible que, a los 11 años, aún tuviera la capacidad de cambiar? ¿Tuvo una verdadera transformación moral, como sugiere la autora Gita Serini, o simplemente aprendió a fingir mejor? Los sociópatas son expertos en la manipulación, por lo que la duda permanece. La reclusión de Mary Bell. Desde febrero de 1969 hasta noviembre de 1973, Mary estuvo en la unidad especial del Red Bank, un reformatorio con una sección de alta seguridad. Aunque era una institución de reeducación, tenía instalaciones relativamente cómodas y un equipo de apoyo dirigido por James Dixon, un exmarino con una fuerte disciplina moral. Para Mary, Dixon se convirtió en la figura paterna que nunca tuvo. Su supuesto padre, Billy Bell, quien la había criado desde pequeña, no era su padre biológico y, además, era un ladrón. En 1969, Billy fue condenado por robo a mano armada y dejó de visitarla. Su madre, Betty Bell, ejercía una disciplina abusiva. Trabajaba como prostituta especializada en prácticas de dominación y, según Mary, castigaba a sus clientes con látigos y ataduras. Sin embargo, Betty intentó justificar su estilo de vida. Siempre escondía los látigos de los niños, aseguró. Betty visitaba con frecuencia a Mary en el reformatorio. La niña esperaba con ansia sus visitas, pero tras ver a su madre,
siempre terminaba alterada y volviéndose agresiva. Algunos miembros del personal de Red Bank consideraron suspender las visitas, pero en esa época sugirieron que una madre fuera separada de su hija era inaceptable. El personal del centro despreciaba a Betty Bell. Según un maestro, Betty fingía ser una madre. Aprovechó la notoriedad de Mary vendiendo su historia a los tabloides y alentándola a escribir cartas y poemas que podrían ser comercializados. En una ocasión, incluso se comparó con Jesucristo. Jesús solo fue clavado en la cruz. A mí me están destrozando. La filosofía de rehabilitación de Red Bank se centraba en el presente, evitando que los internos revivieran sus traumas pasados. Por esta razón, la infancia de Mary y sus asesinatos nunca fueron tratados en profundidad. Un psiquiatra opinó que Mary reprima sus recuerdos más oscuros y no se le permitiría explorarlos. Tiene una intensidad interna extraordinaria, una necesidad que nadie puede comprender ni manejar. Mary pasó por muchos consejeros, pero pocos lograron conocerla realmente. Era manipuladora, inició peleas con otros internos y en una ocasión afirmó que tenía una hermana gemela llamada Paula. Creo que estaba inventando una gemela que pudiera haber hecho lo que realmente hice yo, admitió años después. Cuando fue transferida de Red Bank a una prisión de mujeres en Estial, su adaptación fue difícil. Pasó de un ambiente mayormente masculino a uno completamente femenino. Al principio fue rebelde y frecuentemente castigada, pero pronto aprendió a sobrevivir en el sistema. Tuve que dejar de ser simplemente una prisionera y convertirme en una convicta experimentada. En lugar de ser abiertamente agresivo, aprenderá a ser astuta. En esta etapa, Mary comenzó a adoptar una apariencia masculina. Cuando su madre entró, exclamó: «Jesucristo. ¿Qué será lo próximo? Primero eres una asesina, y ahora una lesbiana». Un psiquiatra que realizaba sesiones de terapia grupal en Estial observó que Mary se esforzaba mucho por convencer a los demás de que era masculina. Caminaba con actitud desafiante, simulaba tener barba con maquillaje y enrolaba sus medios para imitar genitales masculinos. En una ocasión, Mary pidió un cambio de sexo, pero su solicitud fue rechazada. No es que quisiera ser un hombre, sino que no quería ser yo, explicó más tarde. En 1977, fue transferida a un centro de menor seguridad. Poco después, logró escapar junto a otra reclusa. Durante su breve tiempo fuera de prisión, fue recogida por dos jóvenes que la ayudaron a ocultarse, pero su fuga no duraría mucho. Después de escapar de prisión, Mary perdió su virginidad con un hombre que luego vendió su historia a los tabloides. Según él, ella se había fugado con la intención de quedar en. Con el tiempo, mi peor pesadilla fue la prensa, nunca pude entender qué querían de mí. Meses antes de obtener su libertad condicional en 1980, fue trasladada a un albergue donde conoció a un hombre casado que la dejó embarazada. Él estaba decidido a demostrarme que no era lesbiana, dijo: siempre me costó no ver el sexo como algo sucio. Si lo primero que hacía tras 12 años en prisión por matar a 2 niños era abortar, ¿qué clase de persona sería? P.A.G. Finalmente, el 14 de mayo de 1980, Mary Bell fue liberada y se desarrolló en Suffolk. Su primer empleo fue en una guardería infantil, pero las autoridades determinaron que ese trabajo no era apropiado para alguien con su pasado. Entonces, trabajó como mesera y ayudó a la universidad, aunque la desmotivación la llevó a abandonarla. Más adelante, tras mudarse con su madre, conoció a un hombre y quedó embarazada. Su maternidad generó gran controversia. ¿Debía permitirse que una mujer que había asesinado a 2 niños criara a uno propio? Sin embargo, Mary luchó por su derecho a conservar a su hija, nacida en 1984. Ella asegura que la maternidad le dio una nueva perspectiva sobre sus crímenes. Si había algo roto dentro de mí cuando era niña, ahora estaba arreglado. Si me hicieran una radiografía, verían que todo estaba en su lugar, afirmó. Lo más sorprendente es que Mary Bell aparentemente logró reformarse sin recibir un tratamiento psiquiátrico adecuado.
A pesar de haber sufrido abuso y adicción a las drogas en prisión, asegura haber desarrollado una nueva conciencia moral y un profundo remordimiento por sus crímenes. Pero, ¿es esto realmente posible? ¿Puede alguien pasar de ser una asesina infantil a una madre amorosa? Como escribió Gita Serini, puede haber una verdadera metamorfosis. Viviendo en la sombra. Tras su liberación, Mary se fundó en un pequeño pueblo, formó una familia y trató de llevar una vida normal. Sin embargo, por obligación legal, los oficiales de libertad condicional debían informar a las autoridades locales sobre su presencia. La noticia se filtró y pronto los vecinos marcharon por las calles con carteles que decían «Asesina, fuera». A partir de ese momento, Mary vivió con miedo constante a ser descubierta. Al intentar explicar su mentalidad infantil durante sus arrebatos violentos, solo reconoció parcialmente su comportamiento y tuvo problemas para admitir el impulso de estrangular a otros niños. En su lugar, describió su violencia de manera vaga. Le puse las manos en las orejas o en el cabello, algo así. Sobre la muerte de Martin Brown, su versión de los hechos cambió varias veces. Primero lo describió como un accidente, luego como una compulsión inexplicable. Relató que, el mismo día del crimen, había tenido una pelea con su madre y, por primera vez, le devolvió el golpe. Cuando presionó el cuello de Martín, sintió un vacío. No estaba enojada. No era un sentimiento, era un vacío. Un abismo. Más allá de la rabia, más allá del dolor. Una desconexión total. A pesar de esto, aún implicaba a Norma en la muerte de Brian Howe. El débil hace más fuerte al otro por ser débil, dijo, justificando su papel dominante en la relación con su cómplice. La sombra de Betty Bell. Para Mary, su madre Betty Bell fue la verdadera culpable de su psicopatía. Betty nació en Glasgow en 1940 y, de niña, parecía destinada a la vida religiosa. Todos pensábamos que sería monja, dijo su madre. Su hermana recordó que a Betty le fascinaban los objetos religiosos y siempre dibujaba monjas, altares y cementerios. Sin embargo, tras la muerte de su padre, su comportamiento cambió radicalmente. Su hermana Isa la describió como demente, propensa a berrinches y escenificaciones dramáticas. Intentó una sobredosis y, en 1957, dio a luz a Mary. La identidad del padre de Mary sigue siendo un misterio. Desde su nacimiento, la infancia de Mary fue un caos de abandono y sobredosis de drogas. Betty intentó deshacerse de ella en varias ocasiones, dejándola con familiares o llevándola a agencias de adopción. En una ocasión, entregó a Mary a una mujer desconocida con la intención de que la adoptara. «Les traigo esta para que la adopten. Quédense con ella», dijo. A los 2 años, Mary ya mostró signos preocupantes de frialdad y agresión. No lloraba cuando se lastimaba y atacaba violentamente a otros niños, incluso rompiéndole la nariz a un tío con un juguete. Cuando tenía 5 años, presenció la muerte de un amigo atropellado por un autobús, un trauma que pudo haber afectado aún más su capacidad de empatía. Desde que entró al jardín de la infancia, su conducta fue alarmante. Su maestra la describió como siempre traviesa y recordó haberla visto estrangulando a un compañero. Cuando la aprendió, Mary preguntó: ¿por qué? ¿Acaso eso lo mataría? Lo más inquietante fueron las frecuentes sobredosis de drogas, aparentemente inducidas por su madre. A los 11 meses, casi muere tras ingerir pastillas escondidas dentro de un gramófono. A los 3 años, ella y su hermano fueron encontrados comiendo pastillas azules junto con caramelos. En una ocasión, sufrió una intoxicación grave tras ingerir pastillas de hierro de su madre y tuvo que ser llevado de urgencia al hospital. Mary y una amiga aseguraron que Betty le daba dulces mezclados con pastillas. Esto sugiere que Betty padecía el síndrome de Munchausen por poder, un trastorno en el que un cuidador enferma deliberadamente a un niño para recibir atención y compasión. Incluso después de salir de prisión, Mary no pudo desprenderse de la influencia de su madre. A pesar del abuso,
Permitió que Betty siguiera en su vida y hasta quiso que su hija la conociera como abuela Betty. La controversia de gritos inauditos. En 1998, Mary colaboró con Gita Serini en el libro Crie Sanger, con la esperanza de contar su versión de la historia. Sin embargo, al recibir pagos por su testimonio, generó indignación. El primer ministro Tony Blair condenó públicamente que criminales lucraban con sus delitos, lo que llevó a la creación de leyes para evitarlo. Mary creía que el libro pondría fin a la persecución mediática, pero solo atrajo más atención. Su hija, que desconocía la verdad sobre su madre, fue descubierta por la prensa. «Mamá, ¿por qué no me dijiste? ¿Eras más joven que yo cuando pasó?», le preguntó. En 2003, Mary Bell obtuvo el anonimato de por vida para protegerse a ella y a su hija. Un tribunal prohibió la divulgación de su identidad y desfile, generando críticas por parte de las familias de sus víctimas. La madre de Martin Brown expresó: «Lo mejor sería que desapareciera y nos dejara seguir con nuestras vidas». El caso de Mary Bell sigue siendo un ejemplo inquietante de la capacidad de violencia en la infancia. Su historia plantea una pregunta perturbadora. ¿Los niños nacen con una bondad innata o esta puede romperse para siempre?